Está orando. Señor, te pido que tú sujetes mi alma a tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, Señor, para que este varón no hable cosa de hombre, sino lo que tu Espíritu, Dios amado, ha puesto en este día en mi vida, Señor. Te pido que nos des discernimiento, amor, Dios amado, para poder oír tu palabra, atesorarla, Dios amado, y en su tiempo ponerla por obra, Señor amado, como tú nos mandaste a predicar el Evangelio a toda criatura, Señor, sin importar raza, religión y sin importar pecado. A todo el mundo debemos predicarle igual. No importa si aquel es homosexual, si aquel es un ladrón, un adúltero, si es un asesino. Dijo el Señor, a toda persona predicarle. Y a veces, Señor, nos olvidamos y te pedimos perdón. Pero te pido que en tu palabra nos des la sabiduría para poder predicar tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice, amén. Amén. ¿Encontró Josué? Amén. Josué capítulo 6, versículo 2 en adelante. Dice su palabra, mas Jehová dijo a Josué, mirá, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haráis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Amén. Estamos en 3 días de avivamiento, donde el lema de estos 3 días es, ¿qué dice acá abajo? Ayúdenme. ¿Qué dice? Labrar. Aleluya. ¿Sí? Usted sabe lo que es labrar porque recién acabo de enseñar y muchas veces le han enseñado cuando dice amén. Calculo que más de una vez toda su vida le habrán enseñado lo que es labrar, ¿no? Hoy hablábamos con unos siervos y nos acordamos cuando éramos chicos y más de uno tenía quinta. Yo tuve el privilegio de ver el tambero que dejaba leche en mi casa. Amén. Con mi esposa contaba también cuando ella era niña, que iba a visitar la casa de su tío, que tenía un horno de barro en Guernica muy grande, y era todo campo. Y ella contaba, y siempre me dice lo mismo, el mejor mate cocido, la mejor merienda la tomé ahí, con el pan duro del día pasado, y la taza nuestra era una lata de durazno, ¿no? Y sabe que todo eso la formó para entender y valorar que cada cosa tiene un valor muy, muy exacto cuando Dios nos da. Porque a veces no valoramos, ¿vio? Sus tíos labraron su tierra para que entendieran que lo más poco tiene que ser feliz, valorar eso. Amén. Como decíamos recién con la pastora, acá hace un trabajo y es el mismo trabajo que hago yo también soy músico. Y debemos enseñar y labrar porque sabe que la recompensa nuestra es poder estar de aquel lado alabando y viendo cómo el fruto va creciendo. ¿Entienden? Y hoy quiero hablar de eso, de una columna que fue labrada durante 40 años. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué te evita labrar una columna 40 años, no? ¿Qué soportaría que durante 40 años empiecen a labrarlo para ser una columna que soporte toda esta estructura? Miren, les pongo este ejemplo. Una losa acá. Y Dios lo escoge a usted, y usted tiene que soportar todo ese techo que tiene ahí arriba. Olvídese de sus hermanos, olvídese de los demás. Lo puso a usted para eso. Amén. Entonces va a llevar un tiempo en el cual tiene que ser procesado, fortalecido y tener una dureza para poder soportar todo lo que viene. ¿Cuánto dice amén? Porque aunque no haya viento, no haya tempestad, ya tiene un peso encima suyo que lo tiene que soportar todos los días. ¿Entiende eso? Yo quiero que hablemos de esta persona, de Josué, que durante 40 años estuvo al lado de Moisés, soportando, aprendiendo y viendo cómo era el pueblo de Israel. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Y fíjense que lo primero que Dios le manda es esperar para cruzar el río. Y esperar con todo un pueblo que lo único que hacía durante tanto tiempo, por eso fueron eliminados durante 40 años. Murmurar, hablar, no valorar donde Dios lo tenía. Amén, porque Dios nunca le hizo faltar de comer, nunca le faltó su vestimenta,
¿sí? De día había una nube, de noche había fuego. Cuando se cansaron de comer maná, Dios los llenó de carne que les salía hasta por las narices. Y conocía a todo ese pueblo. Todo había muerto, pero había quedado toda esa herencia. ¿Entiende? Toda esa herencia de ese pueblo había quedado. ¿Y sabe lo primero que va a hacer Dios? Él le va a enseñar a valorar a la persona que Dios puso a cargo. ¿Cuánto entienden eso? Y Dios le dice, vas a tomar Jericó. Sí, esa Jericó que hace muchos años no quisieron tomar porque había gigantes. Pero ahora te lo voy a entregar en tus manos, porque dice el Señor, más Jehová dijo a Josué, mirá, yo te entrego en tu mano a Jericó. Amén. Pero fíjese que durante esos 40 años, Josué, siendo un hombre de guerra, imagínense que habrá formado un montón de soldados. ¿Cuánto entienden eso? Como hablamos recién. El pastor forma discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá de su apóstol? ¿Dos nomás? ¿Cuántos discípulos hay acá de su apóstol? O sea que el apóstol viene formando discípulos, futuras columnas, por cualquier eventualidad. Amén. Entonces Josué, mientras veía que Moisés renegaba con todo ese pueblo hermoso que Dios le dio, aleluya, él también tenía algo que hacer. Prepararse. Preparar soldados, enseñar. Y sabe que lo primero que Dios le dice, vas a tomar Jericó, y dice, imagínese en la cabeza de Josué pensando esto. Bueno, esto va a ser fácil porque Dios me dijo que me lo va a entregar en mi mano. Y como por 40 años han sido formados guerreros, no importa quién venga, Dios nos va a dar la victoria. ¿Saben? ¿Cuánto entienden eso? Pero ¿sabe qué cuenta el testimonio de lo que está relatado acá en la palabra de Dios? Que Dios le dio una fórmula a Josué. Le dio indicaciones. Y eso es lo que tiene que entender. Durante 40 años, algo que aprendió Josué es escuchar la voz de la persona que está a cargo. Primero fue la voz de Moisés. Al morir Moisés, automáticamente Dios le empezó a dar órdenes a esa columna que él formó durante 40 años. ¿Y saben lo que le dice? Vas a ir a Jericó. Vas a poner a las tropas adelante. Vas a poner a los sacerdotes. Van a ir con bocinas. Y lo que uno va a pensar primeramente es que vamos a ir a la guerra. Y Dios no le dijo eso. ¿Cuánto entienden eso? ¿Cuánto entienden eso? Lea el versículo 10 conmigo, por favor. Dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritéis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaremos. Imagínense un pueblo que viene de una descendencia que primero se quejó porque cuando lo sacó de Egipto dijo, no había tumbas en aquel lugar para morir, que no trajiste aquí. ¿Por qué no trajiste de allá si ya teníamos alimento? Imagínense que lo primero que tenía que hacer Dios con toda esta gente era hacer que entendieran que podían ganar una batalla, pero primero tenían que cerrar su boca. Amén. ¿Sabe? Las mejores batallas se ganan en silencio. ¿Cómo lo pastor? En silencio. Las mejores batallas, ¿cómo se ganan? En silencio. Siempre y cuando venga la orden de Dios. Amén. Después no me venga a buscar por Facebook, me ponga pastor, mire lo que me pasó por no abrir la boca. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Las mejores batallas se ganan en silencio. Porque sabe que para ser una columna bien formada en esta área, nosotros tenemos que aprender a sujetar nuestra lengua. ¿Cuánto entienden eso? El otro día hablamos en la iglesia. Lo importante es que empezar a entender cómo batallar en nuestra casa, porque sabe que a mí Dios me llamó como columna de mi hogar en un principio. Aunque mi esposa congregara años, me llamó como columna cuando me convertí. Amén. ¿Y sabe lo primero que Dios me dijo? Vas a tener que empezar a batallar. Y sabe que cuando yo conocí a Dios, obviamente se levantó todo el pueblo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Potestad de demonios, porque ninguno quería que llegue donde estoy hoy acá. ¿Cuánto dicen ahí?
Creo que a usted le pasó lo mismo. Amén. ¿No se le levantó alguien para que usted no esté hoy acá? En todos estos años que llevan el camino. Y sabe que todo el mundo me atacaba de adentro de casa, de fuera de casa, la familia, los amigos. No me quedó ninguno de mis amigos. Qué novedad, ¿no? Cuando decís que vas a la iglesia se te borran todos. Ninguno queda che. Pero ¿saben qué? Yo decía, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no le cerró la boca, Señor? ¿Por qué directamente si dice tu palabra que tú mandarás ángeles con espada desenvainada? ¿Por qué no me defendés, Señor? ¿Por qué, Padre, tengo que pasar todas estas pruebas? ¿Por qué no puedo ni siquiera pasar a la puerta en bendición? ¿Por qué no puedo llegar a mi casa en bendición? ¿Qué está pasando, Señor? Te pido que tú lo saques, lo sujetes. Y Dios me decía que lo primero que tenía que hacer era cerrar mi boca. Y entender que con la primera persona que tenía que batallar era conmigo. ¿Sabe? Cuando las fortalezas son tan grandes en la vida de una persona, hay murallas más grandes que la de Jericó. ¿Y sabe quién las construye ladrillo por ladrillo? Uno mismo. Pero queremos que los demás oren para que esas columnas sean rotas. ¿O usted no tuvo un amigo en Cristo que le dijo, hermano, orá por mí, por favor? O no le llega un WhatsApp, ¿podemos orar por esto? Y mientras estamos orando, por ahí la persona que pide oración está comiendo un asado, saliendo a pasear. Con tal ya descanso en el Señor porque lo dejo en manos de ellos, que sé que van a batallar. ¿Cuánto dicen amén? Sí, esa es una forma de callar, pero una forma no buena de callar. Y sabe que cuando Josué recibió esta orden de Dios, no le costó nada recibirlo a él. Pero tenía que decirle a todo el pueblo, a ese pueblo que venía de una herencia rebelde, que no podía ir a la guerra. Imagínese si a usted le digo, está en esa situación con nosotros. ¿Sí? Vamos ya a derribar esta ciudad, porque Dios nos va a entregar, que está fortalecida, que es la ciudad más importante, que tiene un montón de guerreros. Pero ¿sabe qué? Lo único que vamos a ir a hacer es ir a dar una vuelta a la ciudad. Y usted me dirá, pero pastor, podemos llevar algo para que nos cubramos, porque seguramente en los muros va a haber personas que nos tienen lanzas, flechas, nos van a matar. La Biblia no dice cómo reaccionó el pueblo. Pero ¿sabe qué? Yo creo que en ese momento Dios habrá tratado con cada uno de ellos. Porque ellos venían de una herencia que escuchaban a sus padres murmurar contra todos. Hermano contra hermano, pariente contra pariente, contra el siervo, contra todo. Aún la hermana de Moisés se levantó y murmuró. ¿Entienden? Entonces, cuando viene el momento de esta lucha, de esta prueba, Dios nos prueba a ver si realmente tenemos la fuerza de una buena columna para soportar lo que va a venir. Amén. Porque cuando caemos, Dios nos levanta. Amén. ¿Cuánto dicen amén? 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Pero aún siendo justos caemos. ¿Vieron lo que dice la palabra? Y Dios nos va a probar esa fortaleza, esa dureza que tenemos. Y la única forma de hacerlo, ¿sabe cómo es? Es soportar todo el peso que viene de Dios en nuestra vida. Por eso a veces nos cuesta tanto poder tener la victoria en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en las actividades diarias que tenemos. Y no es fácil, amén, no es fácil. Porque tenemos que luchar para que esta columna que Dios formó no se empiece a romper de adentro. Porque sabe que lo único que va a romper la columna que forma Dios es una pequeña grieta que nace de adentro. Y a veces parecemos muy duros afuera. Pero muy duros, muy duros. Pero dentro tenemos un montón de grietas que se están formando y que no se ven. Pero en el momento correcto no se van a ver. Van a colapsar esa columna. Y todo lo que Dios nos puso arriba se derrumba. Y nosotros tenemos que llegar a que no pase esto. ¿Cuánto dicen amén? Yo siempre enseño.
A mí mi pastor me enseñó a poner por obra la palabra, a predicar arriba del altar, enseñando, pero poniendo por obra la palabra. Él me decía, quien quiera aprender teología, hay 3 estudios en la semana. Venga. Pero de nada me sirve enseñarle teología acá arriba si yo no le enseño cómo poner por obra esta palabra. Y usted capaz que nunca se dio cuenta que Dios nos mandó a batallar en silencio. Durante 6 días, caminando. Y no eran 2 cuadras, era una ciudad enorme. Imagínese que a usted lo manda Dios a caminar todo el perímetro de Almirante Brown. Y la buena noticia es que está soleado, pero es el desierto. ¿Cuánto dicen amén? Y encima, Dios le dice, los quiero a todos callar. Qué difícil, ¿no? Callarnos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Qué difícil es callar a una persona. Entonces Dios los manda, le dice, 6 días van a tener que hacer esto. Imagínense que Josué le dijo, no quiero ni siquiera una palabra, dice el Señor. Nada, no pueden abrir la boca. Fíjense cómo Dios estaba formando una columna más fuerte, porque vio que no pasara lo mismo que pasó con Moisés. Que el pueblo se le diera vuelta y todo ese peso, la columna que era Josué, no la pudiera soportar. Porque sabe que Moisés hizo todas las cosas bien. Y venía bien. Yo me imagino que se habrá mordido la lengua más de una vez como nosotros. Pero sabe, cuando Dios le dijo al final, háblale de la peña, él fue directamente y la golpeó. Y desobedeció a Dios. Y por eso vio la tierra prometida de lejos. O sea que había una grieta en esa estructura. Pero nadie la veía. Pero cuando el peso fue muy fuerte, la estructura lo venció. Y Dios no quiere eso en Josué, no lo quiso nunca, y menos en nosotros. ¿Cuántos pueden tomar eso? Por eso tenemos que poner por obra siempre la palabra de Dios. Entonces Dios les dio una forma para que todo el pueblo entendiera que lo primero que tenía que hacer era batallar en silencio. ¿Qué significa batallar en silencio? ¿Sabe lo que significa? Es confiar plenamente en Dios. Cuando viene el problema, confiar plenamente en Dios. Como que no escuché. No tiene que escuchar. La pastora siempre le enseña allá en la iglesia que usted tiene que estar cubierto de aceite para que todo le resbale, dice ella. Siempre lo traduce. Esté lleno del aceite del Espíritu Santo para que nada pueda quedarse pegado a usted. Y eso se logra cuando realmente todo lo que viene de afuera no nos afecta. Amén. Porque sabe que el diablo no quiere destruir su carne. Porque ya lo vivió con Job. Le sacó todo, arruinó su cuerpo. Pero acuérdense que Dios le dijo, ve y haz todo lo que quieras, pero no le toques el alma. Y el alma es lo que está en el centro de cada columna de Dios. Y cuando realmente estamos fortalecidos, no hay ninguna grieta en esa alma. Y saben que lo importante de todo esto, aleluya, es entender que debemos obedecer siempre a la persona que tenemos a cargo. Escuché 2 amén. Siempre tenemos que obedecer a la persona que tenemos a cargo. ¿Cuántos amén? Porque tiene algo muy importante, revelación de Dios, confirmación de Dios. Y cada una de sus almas está bajo su cargo. Usted cuenta con su alma nomás y rinde cuenta por su alma, pero un pastor rinde cuenta por cada alma que Dios le dio a cuidar. Entonces, con mucho cuidado, antes de hacer algo, siempre Dios nos avisa. Siempre le consultamos a Dios. Aunque parezca ridículo como en esto, ¿cómo que vamos a dar 6 vueltas? Y en la 7ª vamos a gritar y vamos a ganar. ¿Cómo va a ser eso? Y cuando vienen estos pensamientos en nuestra vida, entendemos que estamos siendo muy frágiles y no confiamos totalmente en Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para revertir todo esto? ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren saber?
Dice la palabra de Dios, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y esto es lo más difícil para un hombre, una mujer, pero no para un varón, un hijo de Dios. Pero pastor, es complicado. Sí, es complicado al principio. Porque cuando tenés que poner a Dios sobre tu familia, pero pastor, la palabra dice que lo primero que pastoreamos sí es la familia. Pero dice, Dios, familia, iglesia. La iglesia somos todos, no es este edificio. Y cuando Dios nos dice, vamos a dejar, tenés que dejar todo esto para seguir lo que yo te estoy diciendo. Habitualmente, cuando recién empezamos, o a veces cuando tenemos más de 40 años, no queremos escuchar y queremos hacer lo que nosotros pensamos que puede ser que esté bien. ¿Entiendes? A veces pensamos así todavía. Pero nosotros tenemos que confiar ciegamente en lo que Dios habla en nuestra vida. Yo me imagino, en este lugar, yo sé que hay muchos pastores, hay muchos siervos ungidos. Imagínense cuando vino el día y el apóstol le dijo, hoy no voy a ungir. Se le cayó el cielo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Los que entendemos lo que es esa responsabilidad de ser una columna en el medio, y te digan, mira, desde hoy te unjo y ese techo lo vas a soportar vos. ¿Cuántos entienden eso? Y tenemos una responsabilidad muy grande en nuestra vida. Pero no es la misma responsabilidad del pastor que la de obrero. ¿Sabe qué? Toda persona que Dios ungió, que Dios llamó, diga, Dios me llamó, por favor, Dios me llamó a servirle a Él. En todo momento, en todo lugar y en todo proceso. Cuando Dios te llama, muchos van a ser ungidos con aceite y van a tener una responsabilidad un poquito más grande. Pero ¿sabe cuál es el mensaje? Todos somos columna de este lugar. Pero pastor, a mí no me quiero hablar. Todos somos columna de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que somos todos un solo cuerpo. ¿Somos todos un solo cuerpo? Amén. Si alguno quiere que le pase la depiladora, puede salir ahora. Pero el resto pertenece al cuerpo. Hasta el último pelito pertenece al mismo cuerpo. Entonces, todo ese cuerpo está soportando todo un peso. ¿Cuántos entienden eso? De esa forma, Dios preparó al nuevo pueblo de Israel para que fueran siempre de la mano de Josué de victoria en victoria. Y sabe que cuando hubo anatema en el medio, Dios mismo ordenó todo. Porque Josué lo puso a él sobre todas las cosas. ¿Entiendes? Entonces podíamos haber hablado de teología, le podía haber contado qué lindo cuando se derribaron los muros, cómo quedó todo, cómo fue la única persona, amén, que salió libre de eso con toda su familia, que usted ya conoce, aquella que resguardó a los espías, amén. Podríamos hablar de teología, le podría decir qué hermoso que quedó, ¿sí? Y que muchos dicen que en vez de derribar se hundieron los muros en el medio de la arena. Pero quiero que entienda hoy lo que Dios me hacía entender a mí hoy en la tarde. Que debemos seguir siempre a una columna y ser fortalecidos en ellos. Cada uno somos parte de esa columna. Y esa columna es la persona que está a cargo de este lugar. ¿Cuántos de ustedes quieren ser soporte de ese lugar? ¿Cuántos de ustedes quieren trabajar y ayudar a soportar toda esa carga que está ahí arriba? ¿Cuántos quieren? Díganme realmente. Entonces les puedo decir que está haciendo un buen trabajo. Pero en el momento de duda, tome el consejo de una persona. Señor, ayúdame, porque me estoy equivocando. Sácame toda duda. No permitas que nada me venga a hablar acá. Porque cuando, y aprendí algo claramente, que cuando viene algo a mi cabeza y no me trae paz, no es de Dios. Porque vino una persona, un pastor,
Javier, simplemente un hijo que vive igual que ustedes, y nos dijo que todos somos parte de esa columna. Amén. Todos llevamos el mismo peso. Dios nos forma y nos junta en una congregación para que todos juntos caminemos de la misma forma. Y con esto termino, miren. Para que usted entienda cuando hay una persona que no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué pasa con la otra congregación, con el resto de la congregación? ¿Se acuerdan que hablamos de la hermana de Moisés? ¿Sí? Cuando ella murmuró y Aarón escuchó, dice la palabra de Dios que Dios le puso lepra a ella. Amén. Y Dios la sacó del campamento. Amén. ¿Y siguió el campamento caminando? No. Moisés dio la orden de que pararan, porque Dios le dijo, por 7 días tendrá lepra fuera del campamento. O sea que por una persona sola que se contaminó, se paró toda la congregación de Moisés. ¿Entienden? Ahora, no me venga con que, bueno, ya que se contaminó, ya vendrá otro mejor. No, ¿cuánto dicen amén? Cuando una persona está siendo contaminada, cuando una persona está siendo lamentablemente usada por Satanás, que el Señor reprenda, nosotros tenemos que esperar y orar y clamar y todos juntos ayudarla. Amén. Porque imagínese el apóstol de este lugar, que tiene un montón de hijos, que son todos ustedes. Ahora escúcheme, si alguno de sus hijos hace alguna macana, usted le pega una patada y lo saca de su familia. ¿Lo saca de su familia? Obviamente va a haber un regaño, obviamente va a haber una corrección, pero va a tratar de que esa persona no se equivoque de vuelta. ¿Cuánto dicen amén? Y yo creo que si los demás hermanos se enteran, todos van a tratar de no ocurrirlo, sino ayudarlo para que no se equivoque de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Así trabaja una columna de Dios. Todos juntos en una sola familia. ¿Cuánto entienden eso? ¿Saben por qué Dios le dio la victoria a Josué? Porque todo ese pueblo había entendido que Josué era la persona con la cual Dios iba a librar todo su camino y que iba a entregar esa tierra que tanto ellos querían. ¿Entienden? Confiaron en quien Dios puso y plantó, aleluya, para que lo llevara a la tierra prometida. Eso es lo más hermoso y a veces la iglesia no se enseña. O a veces no es que nos enseña, a veces no se quiere escuchar. ¿Cuánto dicen amén? Y sabe que a mí me costó muchos años entender eso. Sabiendo lo que Dios quería hacer en mi vida, Mado la veo y el pastor me dijo, hijo, ¿qué te pasa? Esto. Bueno, vení, vamos a orar. ¿Qué te pasa? Esto. Vení, hijo, vamos a orar. ¿Qué te pasa? Otra vez. Vamos a orar. ¿Qué te pasa? Otra vez. Vení, hijo, vamos a orar. Siempre escuché lo mismo. Aunque el problema sea siempre el mismo, él siempre me respondía igual. Hijo, dime. ¿Entiendes? Eso hace un buen cimiento. Porque todos valemos y somos muy importantes para Dios. Amén. Póngase de pie, por favor.